Digital waves take flight, igniting our hearts with Shalom 746. Shalom 746. Our melody through the city. Voices right, voices right. Hearts alive in this station. We shout and feel the vibe. Shalom 746. We thrive with every song, every story. Together we soar. From the streets to the stars, Shalom 746, our guiding bars. Through the night, through the day, the station will always play. In the silence we hear the call. Shalom 746, our safe haven tall. Voices lifted, spirits high. In this station we fly. Shalom 746, all melody echoes. Voices rise, hearts alive in this station. We should feel the vibe. Shout 746. We thrive with every song. Listen together. muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, todo aquello que están en sintonía. Una tarde más, gracias al Señor y a Raíces Media Group y Shalom 74.6, tu emisora digital. Le damos la bienvenida a este su programa, Borrón y Cuenta Nueva. Estamos gozosos de que el Señor nos haya permitido poder llegar contra viento, marea y tempestad. Hemos venido a glorificar el nombre del Señor y estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque el Señor hace muchas cosas buenas en nuestra vida y por eso tenemos que estar agradecidos de que Él en su amor y su misericordia nos da mucho para que podamos dar a aquellos de todo lo que Él nos ha podido brindar en esta preciosísima semana que ha pasado. Y estamos aquí un miércoles más, aquí gozosos. Y le damos la gracia a usted que se está sintonizando, usted que está ahí en su casita o que está manejando. Y le pedimos que comparta la transmisión, que comparta con aquello que usted sabe que necesita una palabra, que necesita que el Señor le hable a su corazón, porque sabemos que el Señor en esta tarde va a estar hablando con muchos de nosotros, va a estar hablando a nuestro corazón, a nuestra mente y ayudándonos a seguir peleando esta batalla, ayudándonos a seguir fortaleciéndonos a través de su palabra. Estamos muy contentos, muy felices de que hoy estamos aquí una vez más
Es tan gozoso poder compartir con cada uno de los que se conecta, con cada uno de ustedes a través del Facebook, de YouTube, de la radio, de todo el lugar que usted se encuentre y no se quede con ese manjar. No se quede con esa palabra para usted solo, así que comparta, no sea mezquino, comparta que el Señor tiene mucho para darnos, así que Amén. podemos estar pendientes de cada vez que el Señor habla, cada vez que el Señor usa un vaso para poder darnos, para poder construir en cada uno de nosotros. Así que estamos hoy con una hermana hermosa. Estamos hoy, vamos a compartir la cabina con la hermana Michelle. Ella está ahí. Amén. Ella está ahí para saludarle en esta preciosísima tarde. Ella aquí ahí va a saludarle a ustedes. Saluda, Michelle. Amén. Saludos, saludo a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, hermana Mabel. Qué hermoso estar aquí para poder hablar del Señor, de su palabra. Es un honor, es un placer y espero que la palabra y la conversación en el día de hoy ayude a muchos, porque sé que me ayudó a mí solo en la preparación. Estoy emocionada por lo que vamos a hablar hoy y por lo que va a hacer el Señor en nuestras vidas a través de su palabra, que es vida. Amén. Sí. Amén, amén. Y vamos a estar mencionando unos cuantos anuncios brevemente, porque hay tanto para dar del Señor, hay tanto que nosotros tenemos hoy, mi hermana Michelle y yo, que hemos preparado para usted que está ahí en sintonía. Por eso le digo que comparta la transmisión, que no se quede usted, porque el Señor usa a sus hijos cuando se Amén. dejan usar. Así que vamos a estar hablándole a usted y dándole a conocer a DNS Private Home Care. Estamos en la ciudad de Lynn y sus alrededores. Usted puede comunicarse a través del el teléfono 781-309-2478 y también puede mandar un mensaje, un email a dnsprivatehomecare @gmail.com. Estamos para ayudarle, para servirle con su ser querido que usted tiene en casa y necesita esa ayuda para la compra, para limpiar su casita, para el baño, para todo lo que necesite, todo aquello que su ser querido no puede hacer. Estamos aquí para ayudarle. Así que no se limite, llame que vamos a estar ahí ofreciéndole la mejor ayuda posible. Gloria a Dios, Gloria a Dios. aleluya. Poderoso Dios, alabanza. Y seguimos aquí y seguimos adorando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a pedirle a nuestra hermana Michelle si ella puede dar inicio en oración para que así podamos entrar en lo que es el manjar en esta preciosísima tarde. Amén. Amén. Padre Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, mi Dios, nos presentamos ante ti, mi Dios. Primeramente, dándote gracias, Padre, por un nuevo día. Gracias por despertarnos esta mañana, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, por la fuerza que nos diste, que nos está dando, Señor, para enfrentar el día. Gracias, Padre, porque nos llevaste con bien a nuestro trabajo, cuidaste de nuestros niños. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Padre, con un corazón dispuesto y una mente preparada para escuchar de ti, Señor. Habla nuestras vidas, Padre. Habla a todos los hogares, Señor, a todos los oídos, Señor, que nos están escuchando en el día de hoy, Padre. Te pido, mi Dios, que uses, Padre, nos use a mí, a mi hermana Mabel, Señor. Úsanos, Padre, como instrumentos tuyos que somos, mi Dios amado. Que esta palabra, mi Dios amado, no regrese vacía, Padre, pero que sea de bendición en el corazón de tus hijos, Señor, de todo aquel que escuche. Te doy gracias, gracias porque nos da la dicha de ser tus hijos, Señor. Gracias por escogernos para hablar del evangelio, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque solo tú mereces, Señor, toda alabanza. Solo tú eres digno, Padre. Señor, te pedimos en esta hora que también nos perdone, Padre, si hemos pecado contra ti o contra un hermano, Señor. Cualquier pecado, Padre, que quizás ni siquiera tengamos reconocimiento o que quizás, Señor amado, no lo reconocemos como pecado, Señor, pero tú conoces el corazón de nosotros y de cada hombre. Te pedimos que nos perdones, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas renovando día a día para que no podamos parecer más a ti, mi Dios amado.
Gracias por tu sacrificio, gracias por morir por nosotros, mi Dios amado. Gracias por mis hermanos y mis hermanas en Cristo, Padre. Gracias por esta oportunidad de poder estar aquí, mi Dios amado, y hablar sobre tu grandeza, hablar sobre lo bueno que eres, mi Dios. Ponemos este programa en tus manos, Señor. Te pedimos que seas tú dirigiendo las conversaciones, que seas tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotras dos, Padre, que seas tú poniendo todo en orden, mi Dios, para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a estar hablando hoy bajo el tema No fui yo quien me escogí. Amén. Vamos a estar desarrollando, desglosando este tema poderoso. Amén. Y vamos a leer como base bíblica, vamos a estar buscando en nuestras Biblias, en el libro de Juan, en su capítulo 15, en su verso 16, donde podremos encontrar una referencia, una base que pueda fundamentar lo que vamos a estar desarrollando en esta tarde. Y si usted está ahí y puede buscar su Biblia para que colabore lo que estamos leyendo, le agradecemos. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Aleluya. Y Gloria a vemos aquí en la Dios. palabra donde dice que nosotros no nos elegimos a nosotros mismos, sino No. que el Señor fue quien nos eligió. Y vamos a hablar de un personaje en la palabra, porque hay muchos escogidos en la palabra, pero el Señor me hablaba de David. Y por eso yo quiero hablarle hoy a ustedes de David. David no estaba buscando un trono, no se estaba postulando como rey, no estaba en el palacio, estaba en el campo cuidando ovejas. Ahí estaba David. David estaba en lo escondite, donde no se espera a nadie. Él no estaba en la universidad, él no estaba postulándose para ser un predicador, un mensajero, un levita, un salmista. Él estaba con las ovejas. No andaba buscando un trono. David es la evidencia viva de que no somos nosotros quienes nos escogemos. Es Dios quien llama. Es Amén. Dios quien cualifica. Es Dios quien escoge. Y cuando Dios escoge, y a mí, mira, hay un detalle tan lindo en la vida de David. Y es que David no estaba preparado para el llamado que el Señor lo escogió. David estaba en ovejas. David estaba cuidando el rebaño de su padre. Y David tenía muchos hermanos. David tenía muchos hermanos, pero el Señor le escogió a él. Y le Amén. escogió a él para enseñarnos a nosotros cómo él escoge. Lo descualificado es lo que Dios escoge. Lo que no tiene lo que no tiene un título, lo que no tiene nada que ofrecer, lo que no ha aprendido nada. ¿Por qué? Porque el Señor lo enseña. Y cuando Él enseña, Él prepara. Y cuando Él manda, Él equipa. Y cuando Él Amén. posiciona, es por la fe que tenemos. Es Amén. porque creemos. ¿Por qué? Porque David no dijo no. Yo nunca he leído en la palabra que él ha cuestionado al Señor, ¿por qué me escogiste a mí? O yo estaba tranquilo, ¿para qué me mandaste a bregar con todas estas personas difíciles? El proceso de David fue bien difícil, pero es que tenemos que entender que cuando Dios escoge, no todo va a ser color de rosa, mi hermana Michelle. Así es, así es. Y quería, usted dijo que cuando Dios escoge, Él no mira los títulos, no mira la apariencia. Y eso sucedió con David. Y quisiera leer Primera de Samuel, capítulo 16, donde habla un poquito sobre eso. Dice aquí, Samuel hizo lo que el Señor mandó, ¿verdad? Porque Dios mandó a Samuel a escoger a David. ¿Verdad? Dice, pero cuando llegó a Belén, los jefes del pueblo lo recibieron con mucho temor. Un segundito. Ajá, es Primera de Samuel, capítulo 16. Dice aquí.
En el verso 6, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, que era el hermano de David, y pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinab, que es el otro hermano, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y repitió lo mismo, tampoco a este lo ha escogido el Señor. En el verso 10, Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. En el verso 11, ¿son estos todos tus hijos? Responde el padre, queda el más pequeño, pero está cuidando del rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Dios te espera cuando te escojo. Ya no podemos continuar hasta que él llegue. Este es, levántate y úngelo, le dice el Señor a Samuel. Samuel tomó, este es el verso 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Y dice, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. O sea, no sé, vemos que no solo Dios escoge, pero que cuando Dios, aquí vemos cuando fue ungido David, dice que el Espíritu del Señor se apoderó sobre él y el Espíritu de Dios estuvo con él desde ese día. O sea, como tú acabas de mencionar, hermana Mabel, que cuando Dios te escoge, te prepara. Cuando Dios te escoge, te aparta. No solamente te va a llamar a hacer algo sin preparación. El Espíritu dice que David fue lleno del Espíritu Santo. Y solo quería confirmar lo que acabas de decir. Am, También tengo aquí en el verso 17 a 23, y seguimos leyendo, vemos cómo Dios posiciona todo para que hayan escuchado y sabido de David. Pero no me quiero adelantar con eso, solo me quiero quedar ahí, en el verso 3, donde dice que el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Quiero hablar un poquito más cómo Dios pone gracia en las personas que Él escoge, pero primero quisiera volver a ti, Mabel, a ver si quieres agregar algo. Sí, algo que podemos leer en en 1 de Samuel 16:11 es que David no estaba invitado. David no era candidato. Amén. David no era escogido, fue olvidado por su familia. David no fue recordado ni siquiera por su Amén. padre, por su familia. Óyeme, qué lindo es cuando tu familia te recuerda, te reconoce. Pero David ni siquiera fue contado entre los candidatos y fue olvidado por su familia, pero recordado por Dios. Amén. Qué lindo es cuando el Señor recuerda tu nombre. Aleluya. Qué lindo. Amén, El amén. Señor sabe lo que tú estás pasando cuando no eres escogido, cuando no eres amado, deseado, cuando tus padres ni siquiera pensaron en ti, cuando tú llegaste al mundo, les cambiaste la vida y no te vieron como bendición, sino como estorbo y atraso. Pero Sí. hay propósito cuando Dios permite que una vida venga al mundo. Amén. Escoge una alma y permite que esos 9 meses de estaciones se fermente, que óyeme, que tus manos, que tu cuerpo se forme en el vientre de tu madre y que tú nazcas con propósito, con identidad, con evidencia. Nada puede detener lo que Dios dijo. Nada Amén, puede amén. detener el propósito de Dios, el escogido de Dios, porque una cosa es que todos somos llamados al arrepentimiento, pero diferente es cuando es el Dios que te coge. Porque Dios escogió no solamente a David, hubieron tantas personas que fueron escogidas por Dios Ujú. desde el vientre de su madre. Amén. Óyeme, para propósito grande, escoge Dios al hombre aquí en la tierra para que caminemos y hagamos su voluntad perfecta.
para que nosotros podamos hacer aquí y que puedan ver a Dios a través de nosotros, porque ¿cuál es el propósito mío? ¿Y cuál es el propósito de mi hermana Michelle y de todos los que están escuchando? Es que cuando nos vean a nosotros puedan glorificar el nombre de Dios. Porque Amén. como yo empecé hablando y yo estaba hablando de que David no cualificaba para rey, porque David no sabía nada de almas. David no sabía nada de guerra. David no sabía nada de comer en plato de oro, de vestirse de lino fino. David venía con olor a oveja, con olor a manada. Pero Amén. Dios le agradó a David y le puso un corazón conforme a él. Hay personas que otros descartan, pero Dios ya marcó su propósito. Aleluya. Hay Gloria a Dios. personas que son descartadas porque no ven en el currículo lo que ellos andan buscando para esa posición. Pero Amén. cuando es Dios que pone el favor y la gracia, como decía mi hermana Michelle, porque la gracia y el favor de Dios abre puertas. Amén. Llega con gracia y favor, tú no necesitas tener cuña. Tú no necesitas conocer el hermano del dueño porque es que Dios ya abrió puertas, alabanza. Es que Gloria a ya Dios abrió Dios. puertas que nadie puede cerrar. Y es tan lindo nosotros poder contar con un Dios que abre puertas. Es tan Gloria lindo a nosotros Dios. poder contar con un Dios que no tiene nada detenido para sus hijos, que la bendición de Él nos persiguen. No es que nosotros andamos detrás de la bendición, es que la bendición anda detrás de nosotros, de Amén. los Amén. escogidos, de los llamados, de los apartados. ¿Por qué? Porque David tenía intimidad. David tenía intimidad con el Padre y David conocía a Dios. Y la fe que tenía David, la creencia, como él creyó, yo amo ese personaje en la palabra. ¿Por qué? Porque me inspira a confiar y amar a Dios. Que la fe mía no puede ser quebrantada por una oposición. ¿Por qué? Porque los escogidos no nos movemos del propósito. Los escogidos tenemos que seguir caminando aunque nos estén persiguiendo y meternos en cuevas y meternos en lugares para que no nos maten. David tiene tanto que enseñarnos a nosotros. Porque a Amén. veces creemos que porque somos escogidos nos lo van a servir todo en charola de plata. Y No, no, el no. ser escogido pesa, es un peso que cargamos, porque el enemigo va a tratar de sabotear todo lo que tú estás haciendo. El enemigo va a tratar de interrumpir el plan perfecto de Dios. Pero es que Dios no puede ser interrumpido porque si Él te escogió, Él te va a guardar, aunque sea en una cueva. Mi hermana Michelle. Amén. Amén. Gloria a Dios. Volviendo a la gracia que Dios depositó en David para continuar, vamos a leer el verso 17 al 23, el mismo capítulo, 1 Samuel 16. Dice, vamos a empezar con el verso 14, disculpa. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene usted a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Verso 17. Bien, respondió Saúl, consígame un buen músico y tráiganlo. En el verso 18, uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimentó un odre de vino y un cabrito y se lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Quiero detenerme ahí un poquito. A veces pensamos que cuando Dios nos llama, inmediatamente nos va a poner en una posición de poder. Y no es así. David ya fue escogido, ya fue llamado, ya Dios sabía el final de David, pero fíjense que primero lo puso a servicio a los pies de Saúl.
aún siendo Saúl el rey que era, que no estaba viviendo conforme al corazón de Dios, aún así Dios lo pone en posición que él tiene que servirle al rey. Por esto muestra el corazón de servidor que tenía David, muestra su humildad, muestra su obediencia. Y eso es lo que Dios vio en él desde pequeño, desde el principio, su corazón y su obediencia. Continuamos, verso 22. Luego Saúl mandó este mensaje a Isaí. Permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Ya vemos como la gracia del Señor que está sobre David le está cayendo bien al rey Saúl. En el verso 23 dice, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Como acabo de decir, Dios ordenó todo para que David llegara a los pies del rey Saúl a servirle. Puso gracia en David para que a Saúl le agradara la presencia y la compañía de David. Todo lo que Dios hace es con propósito. No sé en qué posición están muchos los que están escuchando, sea en su familia, en su iglesia, en su comunidad. um, que la historia de David te sirva como ánimo y de saber que Dios todo lo hace con propósito. Aunque estés pasando quizá una dificultad ahora mismo, confía en Dios. Si Dios te llamó, si Dios te dio una palabra, si Dios te dijo, voy a salvar a tu familia, sigue confiando y síguele creyendo, porque todo es un proceso. Dios sabe nuestro principio y sabe nuestro final. Y la historia de David, como vemos, no todo fue de gloria en gloria, no, él no llegó a una posición inmediatamente desde el rebaño hacia el rey, sino él tuvo que servirle a Saúl, tuvo que pelear en el ejército, tuvo que sufrir también en las manos de Saúl. Luego aprendemos que hubieron celos, que hubieron maltrato, que intentó matarlo varias veces, pero la gracia y la protección del Señor estaba con David. Entonces, que esto sea de motivación, de ánimo al creyente, al Hijo de Dios, a quien Dios ha llamado, de no rendirse, porque no es el que se hace escogido no quiere ha dicho que va a ser un camino fácil. Sin embargo, es todo lo contrario. Jesús nos dice que si a él lo odiaron, que si a él lo mataron, más a nosotros que estamos predicando el evangelio y hablando de nuestro Padre, el mundo a nosotros no va a rechazar y no va a maltratar, sea en el trabajo, sea en la escuela, a veces hasta con la misma familia, y eso es lo que viene. Por eso es el camino es estrecho, ¿verdad? No todos llegarán. Mabel. Gloria a Dios, aleluya. Y algo que podemos leer en la palabra es, Dios escoge al imperfecto, pero trata con su corazón. Dios escoge al imperfecto, pero trata con su corazón. Qué lindo. A veces nosotros pensamos que tenemos que dejar todo y organizar la casa para dejar que el Señor entre. Déjame decirte que con todo y el desorden, Él quiere entrar a tu casa. Déjame decirte que nosotros no tenemos el control para nosotros organizar nada. Muchas veces nos encontramos atados a vicios, a cosas que no podemos soltar, pero nosotros no tenemos la fuerza, sino el Señor es quien nos da la fuerza. Amén, amén, así es. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros decimos, Señor, yo no puedo más y me rindo a ti, le estamos permitiendo que la imperfección de nosotros se vuelva perfección en Él y Él pueda ser glorificado a través de lo que nosotros le permitimos a Él que haga en nuestra vida. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera perfecto, sino porque sabía arrepentirse. ¿Qué pasa con las personas que son escogidas? Que saben que no tienen nada para dar y que todo lo que ellos pueden dar es porque Dios se lo permite dar. Es porque la fuente que deposita dentro de ellos no mengua. Y es una fuente que produce, una fuente viva, una fuente que renueva, una fuente que no se cansa de dar. Porque yo te voy a decir algo. Si tú lees la historia de David detenidamente, uno de los escogidos, porque hay muchos escogidos, como empecé diciendo en el principio,
Pero esta historia nos muestra a nosotros que el Señor tuvo que darle mucho cocotazo a David. ¿Por qué? Porque hay momentos que nosotros somos escogidos, pero queremos hacer lo que queremos, hacer lo que nosotros queramos. Y ahí es donde nosotros perdemos. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, ahí es donde el Señor se glorifica en nuestra vida. Y vemos aquí en Salmo 51:10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Un corazón limpio. Aleluya. Eso es lo que el Señor anda buscando. Que nosotros le pidamos que limpie nuestro corazón. Porque cuando Él limpia nuestro corazón, aunque nos esté persiguiendo Saúl y lo encontremos en una posición que lo podemos matar, con ese corazón limpio que tú y yo tenemos, no lo vamos a tocar. Podemos pensar que no nos están viendo, que es nuestro derecho, pero David no lo hizo. Porque David no se postuló para rey, fue el Señor que fue y lo buscó a su casa. Algo que me llama la atención de los escogidos es que el Señor es que va a su encuentro. Los escogidos no andan detrás del puesto, sino que el Señor va y lo encuentra, va y lo busca y lo saca. Sacó a Abraham de su tierra y de su parentela y lo escogió para ser padre de multitudes. Fue y sacó a Moisés de la casa de su suegro para que libertara un pueblo. Lo escogió, lo protegió. Mira qué lindo es cuando el Señor te escoge. No todo será bonito, pero el propósito por el cual el Señor te ha escogido se va a cumplir por encima de lo diagnóstico, por encima de las adversidades. Se va a cumplir. Porque Dios no busca gente sin errores, busca gente con corazón rendido. Busca personas que se rindan a la voluntad de quien lo escogió. Cuando Dios te escoge, te prepara. Cuando Dios te escoge, te llena de sabiduría, de conocimiento, de todo. Y me llega a la mente la posición de David frente al Goliat. Y cuando David habla con él, le dice incircunciso. Y le dice, ¿por qué tú quieres hacerle frente? No a David, no. Porque ya cuando David se enfrentó a Goliat, David ya estaba ungido y ya David sabía para dónde iba. Pero él no lo hizo con ese puesto de escogido. Él lo hizo por la intimidad y el conocimiento que él había adquirido con las ovejas. Él lo hizo porque él conocía un Dios que lo protegió de los osos, de los leones. Él conocía un Dios que guarda, él conocía un Dios que liberta. Porque cuando Dios te escoge, te empieza a mostrar cosas que nadie ha podido ver. Cuando Dios te escoge, Él te mete en la profundidad para que tú puedas entender quién es Él. Wow. No es lo mismo hablar de Él que conocerlo a Él. No es lo mismo yo hablar de Dios que conocer a Dios. Porque David conocía a Dios y sabía que Él tenía el poder para matar a ese gigante que lo estaba enfrentando a su pueblo. Y es tan lindo que nosotros tenemos que entender hoy en día que somos escogidos, linaje escogido, nación santa, reales sacerdotes, y que la sangre derramada por el Cordero fue por ti, por mí. Tenemos que entender que el Señor nos ha escogido para cosas grandes, que Él nos va a revelar su propósito y que tenemos que caminar en esa palabra y que tenemos que creer cuando nosotros la leemos, vivirla. Amén. Y gozarnos, porque los escogidos vamos a pasar por el proceso. Amén. Pero vamos a tener la victoria. Es que la victoria ya está. Ya el Señor la tiene, la victoria. Porque Él venció en la cruz del Calvario. Gloria a Él Dios. tiene la victoria segura. Y nosotros solamente estamos aquí tratando de traer más personas a que vengan a gozarse con nosotros el día que estemos en la boda del Cordero.
Somos escogidos ¿para qué? Para adorar y glorificar el nombre de aquel que se entregó, de aquel que entregó su vida, de aquel que con pasión, óyeme, con amor, entregó todo por nosotros y nos escogió para salvación. Aleluya. Escogió para salvación. Somos Gloria escogidos. a Nosotros no Dios. nos escogimos. Él nos escogió a nosotros. Él nos llamó. Él Mm, nos puso nombre. Él nos limpió. Él nos sacó de lo de bar. Él nos sacó de lo oculto para que vengamos a la luz admirable, perfecta, que es de Dios. Porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquellos que no tienen palabra, aquellos que no entienden nada. Porque vemos que David estaba con las ovejas y ni siquiera fue invitado a la comida. Ni siquiera fue invitado porque cuando Samuel llegó, Samuel no dijo, dame los hijos que tú crees que pueden servir para ser ungido para rey. No, él dijo todos, pero faltaba uno. Pero él no cualificaba delante de los no, ojos de su padre. Pero Dios ya lo había cualificado para el propósito que él tenía en mente. Aleluya. gloria a Dios. El propósito de Dios es más grande que lo que tú puedes mostrar físicamente. Tu estatura no importa. Tu físico, tus estudios, no. ¿Por qué? Porque es que Dios cualifica al que llama. Al quien Dios llama y se somete, Él lo cualifica, Él lo educa, Él lo entrena. Aleluya. Gloria a ¿Cuánta Dios. batalla no ganó David? Aleluya. Gloria a Óyeme, Dios. ¿cuánta batalla no ganó David? Óyeme, un escogido que caminó para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y se humillaba delante de su presencia. Y dice que oraba. Mire, este salmo hermoso, el Salmo 51, 10 dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Un espíritu que sea fiel al llamado que el Señor ha depositado en tus manos. El llamado que Dios ha depositado en cada uno de la vida de usted y de mi vida, de nosotras. Es un llamado poderoso que no podemos dejarlo en un rincón y olvidarlo porque nos va a llamar a cuenta con lo que nos dio. Tenemos que ser sabios y poner en práctica lo que hemos aprendido en el secreto, mi hermana Michelle. Amén, no, gloria a Dios. No me estaba gozando con lo que usted decía, es muy cierto. Pienso que con David, y esto me vino a la mente mientras usted hablaba, que cuando él venció a Goliat, ¿verdad? Él no tenía experiencia de pelear en el ejército. Ni siquiera cuando le pusieron la armadura para pelear contra el gigante, ni si dijo, no me sé mover en esto, y se lo quitó, ¿verdad? Él volvió a lo que él sabía, que era pelear contra los leones, contra todos los animales que venían contra él, ¿verdad? Y él volvió a lo que él conocía. Y yo creo que en ese lugar, ahí es donde él conoció el poder de Dios, como usted dijo, y ahí él formó su intimidad con el Señor. Y en esa soledad, el joven cuidando de sus ovejas, ahí fue donde él entró en esa intimidad con el Señor y el Señor le mostró a él que él es grande, que él es poderoso. Entonces la fe que David llevaba junto con ser escogido, junto con ser lleno del Espíritu Santo, fue lo necesario, lo que él necesitaba para vencer a ese gigante. Gigante que hombres grandes, maduros en el ejército temían, dice la palabra que temían, que Saúl temía lo que estaba pasando. Pero David, un joven pequeño, de no mucha estatura, la fe era lo que lo hacía grande y era lo que Dios veía en él. También usted tocó en algo, usted dijo que Dios no está buscando perfección. Dios no está buscando que tu casa esté en orden para usarte. No, Dios, cuando Dios te escoge, Dios te llama, te prepara y a veces no te prepara y luego te manda. A veces te manda mientras te va preparando. Hay personas que quizás no estén de acuerdo con eso, pero hay tantos ejemplos bíblicos donde nos muestra que sí. Un ejemplo, quiero hablar un poquito sobre, deja ver, hablando de la imperfección, vamos a hablar un poquito sobre Pedro, Simón, que luego fue llamado Pedro, era uno de los discípulos, ¿verdad?
volviendo a Juan 15, que usted leyó, que dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Cuando Jesús dijo estas palabras, le estaba hablando a sus discípulos. Y quiero hablar sobre Pedro, ¿verdad? Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. ¿Cuántos de nosotros llegamos al Señor a conocer de Él porque un familiar nos dijo o alguien nos dijo? No importa cómo llegues al Señor, cuando el Señor ya te escogió y tiene algo preparado, Él va a usar a quien tenga que usar para que vengas a Él. Entonces, Pedro fue introducido a Jesús a través de su hermano Andrés, quien era seguidor de Juan el Bautista. Cuando Jesús vio a Pedro, dice que la versión griega es que puso su mirada en Pedro, o sea, lo estaba mirando profundamente. Jesús vio algo en él. ¿Por qué? Porque inmediatamente le cambió el nombre. Cuando Dios te llama, te da nueva identidad, te cambia el nombre. Y en Juan capítulo 1, verso 42 aprendemos que le cambió el nombre a Pedro. Pedro o Cefa significa piedra. El nombre que Jesús le da es profético y es con intención. No fue coincidencia. No solo le dio un nombre por simple gusto, porque era más bonito, porque era más fácil de pronunciar. No, no, no. Era algo profético. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 16. Si lo leen, dice, Jesús dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Si leemos el capítulo completo de Mateo 16, Jesús responde de esa manera, porque creo que en el verso 17 Jesús le pregunta a ellos, ¿quién dice ustedes quién yo soy? O sea, ¿quién soy yo para ustedes? Mateo 16, 17. Y creo que Pedro, si lo puedes leer, hermana, porque la Biblia que tengo es en inglés. Mateo capítulo 16, verso 17. Déjame ver si lo puedo. Ok, voy a buscarlo. Mateo. Mateo 16, 17. Ok. Mateo 16, 17. Aquí está. Dice, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Amén. Mateo Y 16, 17. Ok, o sea, ahí Dios le declara cuando Pedro dice que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y el Señor le confirma, le dice, sí, esto no lo aprendiste de un ser humano, sino que mi Padre te lo reveló. Entonces, en esa declaración de fe que hizo Pedro en ese momento, por eso es que Jesús le declara, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que ha dicho que sobre esta fe, esta profesión de fe que tú acabas de decir quién yo soy, voy a edificar mi iglesia. Pero recordemos que ese es el mismo Pedro que niega a Jesús 3 veces. Entonces, si quizás te esté preguntando, pero ¿cómo Dios me puede usar a mí? Yo soy imperfecta. A veces estoy en las cosas de Dios, pero a veces no sé, voy hacia atrás y caigo en pecado. Cuando Dios te escoge, Él te prepara porque no va a ser con tu fuerza, va a ser con su Espíritu Santo. Y lo importante es el arrepentimiento, como estaba diciendo nuestra hermana Mabel. Dios mira el corazón. Cuando tienes un corazón que teme al Señor, que ama al Señor, no vas a ser perfecto o perfecta en tu camino, pero siempre vas a venir al arrepentimiento. Amén. Y buscando de Dios. Y eso es lo que Dios busca. Eso fue lo que Dios vio en David. No un ser perfecto, pero un ser que ama al Señor, que su corazón está detrás de las cosas del Señor. Hermana Mabel, sé que nos Sí. falta unos cuantos minutos. Hoy Dios nos recuerda lo mismo que le mostró a David. No fue tu fuerza, no fue tu apellido, no fue tu pasado, fue su gracia. No fui yo quien me escogí, fue Dios quien me llamó por nombre. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Óyeme, fiel es Dios.
Y cuando Él llama, es porque Él tiene un plan mayor. Muchas veces vamos a decir, yo no sé hablar. Muchas veces vamos a decir, pero ¿con qué fuerza? Muchas veces vamos a decir, pero soy un niño como Jeremías. Pero el Señor llenará tu boca como se la Amén. llenó a Jeremías y le dará visiones y te enseñará que Él no se limita a tu condición humana. Amén. Así como Pedro fue escogido, así como Juan, así como Marcos, así como Esteban, que murió apedreado y vio cielos abiertos. Amén. Así somos nosotros escogidos en esta generación. Esta es la nueva generación. La generación que no doblará rodilla a Baal. La generación que levantará el nombre del Señor en alto y no tiene vergüenza de vociferar que Cristo viene y que todavía Amén. lo estamos esperando, aunque muchos lo tengan por tardanza. Aunque muchos piensen que Él no viene, Él sí viene y está a la puerta y está esperando por ti, Yes. amigo que me oye. Tú que te desviaste, que quitaste la mano del arado, que diste un paso atrás. El amado viene pronto y te escogió a ti. Te Amén. escogió a ti para que seas parte de este plan perfecto, de este pacto de sangre, porque Él no murió por unos pocos, Él murió por todo. Y la puerta está abierta todavía para ti que me oye. La puerta todavía está abierta y tú eres escogido por Dios. Aleluya. Y no quiero cerrar sin hacerte el llamado. El llamado, si esta palabra tocó tu corazón, ábreselo al Señor y permítele que Él entre a tu casa porque no tiene que estar en orden para que Él entre. Él quiere ordenarla. Amén. Aquellas cosas que tú has luchado y has batallado por tú organizarlas. El Señor quiere enseñarte cómo hacerlo, porque de la manera que Él lo hace, es la manera correcta. Él te ama y Él está esperando por ti. Él está esperando ahí para que tú entregues tu corazón y no espere tenerlo todo arreglado, porque con todo y el desorden Él quiere entrar a ordenar tu casa y Él te mostrará qué dejar y qué no dejar, porque Él tiene un trato especial para cada uno de sus escogidos. De la forma que Él transformó a Pedro, no fue de la forma que Él transformó a David. Y de la forma que Él llamó a Pablo, no fue de la forma que Él llamó a David. Él nos Amén. llama a cada uno de diferente manera. Y yo quiero que tú repites tu oración conmigo. Amado Padre, vengo delante de tu presencia, Señor, porque sé que me he apartado, Señor. Padre, yo sé que te he olvidado, Padre Celestial, y yo quiero entrar en ese pacto. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero rendirme como se rindió David. Yo quiero que tú, Señor, toque mi corazón y me permita, Padre amado, arrepentirme de mis pecados, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que escriba mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, Señor. Dame fuerza para poder continuar, para poder seguir creyendo y confiando en ti, Señor. Da mi amor para amarte, Padre amado, y nunca volver atrás. Yo te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración, busca una congregación Dios. cerca. Ve, visita la casa del amado, porque ahí encontrarás personas que están dispuestas a trabajar contigo y Amén. ayudarte en el camino del Señor. Mi hermana Michelle si se puede despedir porque ya hemos llegado a la culminación del programa Borrón y Cuenta Nueva. El tiempo pasó volando. Sí, pasó bien rápido, Dios es bueno. Nada, igual espero que la palabra de hoy no haya mostrado y no haya enseñado a todos que Dios mira el corazón. Nunca te sientes descualificados. Si siente que Dios te está llamando, si Dios te ha escogido, Él solo necesita un sí. Y con ese sí, lo que Dios puede hacer en tu vida o en la vida de tu familia es increíble. Solo un sí. Um, a mí no me gustan las cámaras, no me gusta hablar en público, pero para Dios le digo que sí, para Él lo hago. Buenas noches a todos, fue un placer, fue un honor. Muchas gracias, Mabel, por tenerme hoy como invitada. Toda la gloria sea para Dios y amén. Ha sido una bendición. Muchas gracias.
Dios le bendiga, Dios le guarde a todos los que están en sintonía. Muchas gracias, mi hermana Michelle, por no decir que no y estar aquí con nosotros. Le bendecimos en el nombre de Jesús con el amor del Señor y el amor nuestros. Lo esperamos una vez más en el programa Borrón y Cuenta Nueva a través de Chalón 74.6, tu emisora digital y Raíces Media Group. Dios le bendiga, Dios le guarde. Chao.